El tema de hoy que vamos a compartir con la ayuda del Señor es mente renovada. Ese es el tema que voy a compartir con la ayuda del Señor. Yo espero que el Señor me permita dejar en su corazón unas verdades que nos van a ayudar para darnos cuenta si nosotros verdaderamente estamos teniendo una mente renovada o estamos viviendo con la misma mente cerrada. Ahí en Romanos hablábamos la semana pasada sobre el título de cochina flojera. ¿Se acuerdan? Y mi deseo era dejar una base, hermanos, en su corazón en cuanto a la realidad que tenemos que tener cuidado, porque la pereza nos está matando, nos está destruyendo, nos está deteniendo. Y es una realidad. Todo lo que hacemos, cómo hacemos, donde quiera que vayamos, mucho tiene que ver en cuánto esmero pongamos. Y si ustedes son sinceros, como yo trato de ser sincero conmigo mismo, me doy cuenta, yo en mi caso, dejo de hacer muchas cosas o hago muchas cosas de una forma donde me doy cuenta que la pereza me está ganando. Como que yo mismo me autoapapacho, me autoconsuelo y caigo en el error de decir al fin que Dios conoce mi corazón. ¿Cuánto les ha pasado eso? Entonces, hermano, cuando leía yo Romanos y lo releía y decía, ¿por qué dice estas palabras Pablo? A lo mejor Pablo experimentaba también esto. Y Pablo observaba lo que la iglesia hacía. Y por eso es que decía, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, no seamos flojos. Yo el domingo pasado decía que no estamos hablando en sí de pecado, para que no nos confundamos, sino que tengamos un corazón dispuesto a entender esto. No estamos hablando de pecado. El pecado se entiende cuál es el pecado. Y todos como hijos de Dios intentamos vivir una vida que le agrade a Dios, pero hay cosas que requieren diligencia. Sin embargo, por lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, nos damos cuenta que en la pereza dejamos de hacer cosas importantes que a Dios le agradan y que son de bendición para nosotros. Entonces, en Romanos capítulo 12, quiero que lean conmigo verso 2 para entrar a este mensaje de esta mañana, mente renovada. Pablo le escribe a la iglesia los primeros 11 capítulos, si usted los lee, en los primeros 11 capítulos de Romanos, ahí habla sobre los principios, las cosas que Dios espera, la doctrina de la iglesia en cierta forma. Pero los últimos 5 capítulos que cubren del capítulo 12 que estamos hablando al capítulo 16, ahí habla de que nosotros, hermanos, tenemos que vivir en práctica de lo que son las verdades de Dios anunciadas en los primeros 11 capítulos. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, como pueblo, nosotros debemos vivir en esa práctica diaria. Yo puse al título Mente Renovada porque con la ayuda de Dios vamos a aprender unas verdades que reflejan si nosotros estamos practicando o solamente nos estamos llenando de conocimiento. Yo conozco muchos hermanos. Aquí no, hermanos, aquí ustedes todos. Santos, mis hermanos. Lindos, mis hermanos. Pero los que nos están mirando y en otros lados. Gente que se llena de conocimiento de la Biblia. Y yo les he dicho esto, que hasta cuando yo hablo con ellos, me hacen sentir mal. Digo, wow, este sí que casi ya se está despegando del piso de santo que es. Pero que en su vida diaria no practican lo que saben. No están practicando lo que saben. Como que pasa por alto lo que han aprendido. Y es mi deseo, hermanos, que la iglesia, Cristo viene, practique lo que aprende. Es mejor aprender una verdad que nos cambie la vida,
a aprender muchos libros de memoria y que no haya ni un cambio en nosotros. Eso era lo que Cristo trataba de hacerle ver a los fariseos, que era la gente que conocía la Biblia, digámosle, en el contexto nuestro, la ley. Al revés y al derecho lo sabían, pero no lo practicaban. Entonces, miren lo que dice Romanos 12:2. Dice, no, ¿qué dice? Os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? ¿De vuestro qué, hermanos? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos les está diciendo, no imiten la conducta ni las costumbres del mundo. Si no fuera importante esto, Jesús no hubiera dicho, quiero que lean conmigo en Juan, capítulo 17. Mire estas palabras de Jesús. Si usted tiene su Biblia con la característica de que las palabras de Jesús estén en rojo, se van a dar cuenta que todo esto que voy a leer ahorita está en rojo. En otras palabras, Jesús las dijo. No las dijo un discípulo, aunque tuviera el poder y la influencia igual, pero estas son palabras directamente de Jesús. Mire cómo dice, verso 14, dice, Jesús estaba orando ya para cumplir su misión y dice estas palabras en su oración, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Está hablando de ti y de mí, ¿ok? Dice, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Verso 15 dice, no ruego, ¿qué dice ahí? Sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que asimilar y entender de una vez. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que cuando venimos a Cristo, como que ya no tenemos nada que ver con nada aquí en el mundo. No, aquí estás. Aquí vives. No te puedes hacer a un lado, tú estás aquí. Nomás tienes que entender que tú eres luz para aquellos que están en tinieblas. Y tienes que entender que hay maldad en el mundo. Y por eso Jesús dice, no te pido que los quites. O sea, déjalos allí. Pero sí dice, pero guárdalos. Guárdalos del mal. Esa es la promesa que tienes de parte de Dios. También es, por así decirlo, la ironía aquí es de que Dios no quiere que te quiten de aquí. Tú aquí tienes que estar. Tenemos una misión que cumplir, en cierta forma. Pero dice el Señor, no lo quites del mundo, pero guárdalo del mundo, protégelo. Amén. ¿Me están siguiendo? Verso 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y verso 17 otra vez dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Entonces, estábamos leyendo, hermanos, que dijo Pablo, no os conforméis a este siglo, transformaos. Interesante, quiero que me sigan. Transformaos quiere decir, hermanos, que nosotros somos creados con una capacidad mental. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Amén. Eso significa, hermano, que tú puedes pensar por ti mismo. Tú no debes de confiarte o delegarle la responsabilidad a alguien para que piense por ti. Tú tienes que pensar por ti mismo. Ahora es importante que tu mente sea transformada para que puedas entonces, dice el Señor, entender cuál es su voluntad. Y yo creo que esa es la razón por qué muchas veces algunos todavía hacemos cosas que no debiéramos hacer. Decimos cosas que no deberíamos de decir. Practicamos cosas. Y no estoy hablando de pecado nada más. Estoy hablando de simplemente a veces nuestras prioridades que ya están en otro orden, que no deberían de estar. Porque si estuvieran en orden, yo creo, hermanos, si
nuestras prioridades estuvieran en orden, porque ya somos transformados o estamos buscando ser transformados cada día, la iglesia estuviera llena. Nadie estuviera en casa. Todos estarían con la ansiedad, con el hambre, como dice la palabra de Dios, con la sed y el hambre de la justicia de Dios, de buscarle. Pero como no estamos siendo renovados, no estamos siendo transformados, aquí estamos Chucho, Jacinto y José. ¿Sí me están siguiendo? Para muchos hermanos, cualquier excusa es suficiente para no venir a buscar de Dios. Y como decía yo el domingo pasado, nada más le damos 2 horas al Señor. Nada más 2 horas. Y de esas 2 horas le damos bien concentrados, a lo mejor 5 minutos, porque lo demás estamos distraídos. Dice Pablo, no te conformes a este mundo. Sé transformado. O sea, transforma tu mente. ¿Sabe qué? Tiene mucho que ver con la capacidad mental que Dios nos ha dado y que tú puedes pensar por ti mismo, pero la pereza nos está ganando. Cuando estaba leyendo yo hoy en la mañana se me vino esto a la mente y me da tristeza que muchos de nosotros en la iglesia, y me incluyo yo, para no sonar que estoy juzgándoles, me incluyo yo, muchos de nosotros no leemos la Biblia en la casa. Para nada. Solamente cuando venimos a la iglesia es cuando abrimos la Biblia. ¿Cómo va a ser nuestra mente transformada? Si dijo Jesús, ya les di tu palabra. Y luego termina diciendo esa frase, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, otra vez, es verdad. Entonces, ¿cómo podemos ir en ese proceso? El pecado, iglesia, comienza aquí. ¿Cuántos sabían eso? No son las acciones ya son el resultado final, pero el pecado empieza en la mente. Y otra vez, Pablo dice, transformaos. Esa manera de pensar tiene que ver con que tengamos una mente abierta. ¿Sabe que cuando Jesús hablaba de pecado, estaba hablando de algo que realmente, hablando en esto de que comienza en la mente, hablando en Mateo capítulo 5, en el verso 21 y 22, dice estas palabras, él estaba hablando de la ira. ¿Dónde comienza la ira? En la mente, ¿verdad? Por lo que uno percibe, uno empieza a pensar y de ahí se genera la ira. Entonces Jesús hablándoles de la ira, miren lo que les dice en el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, todo su pueblo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿qué quiere decir necio? Tonto o estúpido. Para decir esas palabras es porque uno está enojado. Entonces, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es la palabra que quise dar a entender de tonto o estúpido, no necio, pero igual. Entonces, cuando Jesús hablaba del adulterio, ¿dónde comienza el adulterio? En la mente. Amén. En la mente. Ahí en el capítulo 5, verso 27, mire cómo sigue diciendo Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El adulterio es ya el acto final. Y Jesús dijo, ya lo oyeron que esa es la ley, no cometerás adulterio. Eso lo sabían bien. Pero como otra vez Pablo está hablando aquí de la renovación de la mente, Jesús les está diciendo, el pecado comienza en la mente. Entendamos eso, el pecado comienza acá. Dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y sigue diciendo, pero yo os digo que cualquiera que ¿qué? Que mire.
Aquí se pone difícil, hermano, ya. Aquí ya se pone muy duro, porque hasta qué punto se puede mirar para que no caiga uno en el pecado. Porque no puede uno, en el caso del hombre, no puede uno voltear, y donde quiera que voltea uno, está la tentación. ¿Hasta qué punto uno puede mirar sin caer en lo que dice aquí Jesús? Cualquiera que mira a una mujer para no caer en ese pecado, aquí dice, para codiciarla. En otras palabras, cuando vuelves a voltear. Porque la mente es natural, ¿cierto? Yo no sé si a las mujeres les pasa igual, pero al hombre es la lucha diaria. Yo me atrevo a pensar que de alguna manera para algunas mujeres ha de ser la misma lucha, pero por lo menos para el hombre sí la es. Entonces dice Jesús, cualquiera que mira para codiciar, ya cometió pecado, adulterio, dice, con esa persona en su corazón. Entonces cada acción de pecado, hermano, comienza con un pensamiento en la mente. Pablo dice, transformaos, la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, con esto quiero decirte, hermano, el aprender no es un lujo. Es cuestión de mayordomía de tiempo. ¿Sabe? ¿Por qué digo esto? Porque yo conozco personas de mi edad, voy a hablar de mi contexto, mis compañeros de escuela, que tenemos la misma edad, tenemos los mismos años. Me he encontrado con unos de ellos, hermanos, son igualitos. No han cambiado nada. Ya nomás se ven como yo, ya más traqueteados, como que los atropelló un camión. Pero su manera de pensar es igualita. No han sido renovados en su forma de pensar. Ahora, aquí dice, el versículo dice, la versión Nueva Traducción Viviente dice en esto de transformaos, vuestra manera de pensar, dice en la Nueva Traducción, deja que Dios te ayude a ir cambiando tu forma de vivir cuando tus pensamientos sean transformados, para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos entender que para irnos mejorando en cuanto a nuestra manera de pensar, hay que esmerarnos en aprender. Hay que aprender. Aprender no es un lujo. Miren, muchos usamos, esos amigos que yo tengo usan la excusa, es que no tuvimos la oportunidad de ir a la escuela. Cierto, pero no por eso no pueden aprender cosas nuevas. Está como, yo les comparto de mi parte, de mi persona, hermanos, yo no sabía leer. Me refiero en el sentido leer correctamente. Cuando yo llegué al conocimiento del Señor y el Señor puso gracia en mí ante el pastor y el pastor me puso a hacer mis primeros pininos de pasar al frente y orar por la ofrenda y de saludar y dar la bienvenida como lo hacemos aquí los servidores, pues el pastor sí tuvo en bien decirme, necesito que leas los pasajes antes de pararte al frente. Y cuando ya lo leíste, otra vez. Y cuando ya lo leíste, otra vez. Dice para que vayas fluyendo cuando lees. Entonces no, lo que quiero decir, el aprender no es un lujo, vuelvo a repetir, es cuestión de mayordomía de tiempo. Cuando Pablo dice, transformaos vuestra manera de pensar, es que está en ti y está en mí. No es que le diga, Señor, cambia mi manera de pensar. No, está en ti. Tú eres el que tienes que transformar tu manera de pensar. Por eso dicen, simplemente te dicen, no te conformes, no imites al mundo, pero transforma tu manera de pensar. Para que no imites, para que no caigas en ese error, transforma tu manera de pensar. ¿Sí me están siguiendo? Entonces mire cómo dice, leíamos de la semana pasada y de aquí agarramos como base, en lo que requiere diligencia, en el verso 11 y 12 dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, ya hablamos de estos principios,
sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Amén. Entonces, cuando dice el Señor, no os conforméis, lo que Dios quiere para ti, para mí, es que seamos personas transformadas. Amén. Él ya hizo una obra en tu vida. Él te perdonó tus pecados. Él regeneró tu vida. Él ya te garantizó la vida eterna. Pero Jesús dijo, no te ruego que lo quites del mundo. Yo estoy parafraseando aquí. No te pido que te lo lleves, Señor, para que se vaya al cielo directamente contigo. No, déjalo ahí, para que se le quite. No, no se crea. No, pero si dice, déjalo allí, pero protégelo. O sea, Dios garantiza protegerte. Pero otra vez, ese transformaos te toca a ti. Me toca a mí. Entonces Jesús dijo, yo lo dije la semana pasada, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí obtendréis la vida eterna. Entonces, Dios quiere que seamos personas transformadas, que vivamos para honrarlo, para obedecerle. Hay cosas, hermanos, que no hacemos que honran a Dios porque no las conocemos. Por eso Dios dijo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Lo leíamos la semana pasada. Entonces, nosotros tenemos que entender que para honrarlo, para obedecerle, también tenemos que conocer qué le agrada, qué no le agrada. ¿Sí me están siguiendo cómo el proceso de la transformación está en nosotros? Ahora yo decía, una mente renovada, que es el tema que estamos compartiendo, va a evidenciar en su forma de vivir que es una mente renovada. Aquí Pablo lo menciona. En el verso 3, digo pues, lean conmigo verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno. Amén. A cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, atención en estos hermanos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué dice? Un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y ya usted puede leer lo demás de esa parte, lo que quiero decirte es que una mente renovada nunca se cree mejor que nadie. Otra vez, viviendo en la práctica de lo que aprendemos. Tú puedes saber mucha Biblia, la puedes saber al revés y al derecho, memorizarla sin tener que leerla. Y gloria a Dios por ese don que te da de retener lo que lees. Pero eso no te hace mejor que nadie. Eso no te hace superior a nadie. Tú sigues siendo miembro del mismo cuerpo. Entonces una mente renovada va a actuar así. Yo no soy más que nadie. Somos iguales. Eso es lo que habla también Pablo a Filipenses. Nadie tenga mayor concepto. Cada quien mire a los demás como superiores a sí mismo. Y es lo que estamos diciendo aquí. El que tiene una mente renovada entiende que cada persona tiene una función diferente, una habilidad diferente, pero no es mejor nadie que nadie. Amén. Esa es una mente renovada. Nunca se cree mejor que nadie. La siguiente es, una mente renovada tiene celo por las cosas correctas. Mire cómo dice verso 9. El amor, dice, sea sin fingimiento. ¿Están conmigo ahí? Versículo 9, Romanos 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
Una mente renovada tiene celo por las cosas correctas. No anda haciendo cosas injustas. Amén. ¿Por qué? Porque su amor es sincero. Él ama a todos con toda sinceridad. No anda diciendo, ay, qué bonito te ves, y cuando se voltea te fijaste qué feo se le ve ese vestido. Porque entonces ese amor es fingido. No está diciendo, ay, qué gusto verte, hermana o hermano. Y cuando se voltea, ay, ya me cae gordo. Hubiera estado mejor que no venga. Dice aquí, el amor es sincero. Yo les dije que en una ocasión mi hija me dijo, papá, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Pero sé sincero. Eso me lo dijo en cuestión de la comida, porque para vergüenza lo digo, sí soy delicado para la comida. Yo creo que no, pero creo que sí. Y ya me han dicho que sí, entonces ya me la estoy creyendo. Pero me gusta la comida caliente, caliente. Tibia no, fría menos. Me gustan ciertas comidas y cuando hay variedad de comidas me voy a ir a lo que a mí me gusta. Digo yo que puedo comer todo, pero no es verdad, no puedo comer todo. Entonces, pero tengo esa mala costumbre y es la que me reprochó mi hija. Dice, papá, tienes el mal hábito de que cuando te sirven de comer, dice, qué rico estaba, hermano o hermana. Y esa es comida que a ti ni te gusta. Le digo que es por educación. No, dice, por educación no digas nada. Porque ella me dijo, no les digo cómo me dijo, pero me dijo. Dice, sé sincero. Dice, si no tiene nada bueno que decir, no lo digas. No necesitas decirlo. Pero dice aquí que una mente renovada tiene celo por hacer lo correcto. O sea, siempre va a buscar lo correcto. Si es amor, ¿cómo dice ahí? Sincero, sin fingimientos. Aborrece lo malo. Sigue lo bueno. Prefiere a los suyos. En este caso, los de la fe en Cristo Jesús. Qué triste, hermano, que aquí le digas, Dios te bendiga, hermano, qué gusto. Y cuando sales allá afuera, a los que son inconversos les digas, ese hermanito me tiene hasta acá, me cae gordo, quisiera ni verlo. ¿Me entiende? Aquí dice, en cuanto se prefiere a los suyos, dice, prefiere a los tuyos. Yo les he dicho muchas veces que en mi caso, hermano, yo trato de cubrir las espaldas de todos. Pero una vez yo le decía a un hermano, le decía, hermano, pero tú tienes que poner de tu parte. Porque yo como tu hermano en Cristo, voy a dar la cara por ti, pero ¿hasta cuánto puedo yo dar la cara por ti? Si llegan y me dicen que eres un hipócrita, que yo estoy seguro que has cometido errores, pero yo te voy a defender, pero ¿qué tal que tú siempre haces cosas hipócritas en tu vida? ¿Cómo te defiendo más? Que digan, ese hermano es un estafador, y yo te voy a tratar de defender, pero ¿qué tal que me digan, no, mira, esto y esto y esto, y cómo te defiendo ya? ¿Sí estoy explicando? Entonces, una mente renovada, hermano, tiene celo por las cosas correctas. Eso es lo que dice aquí. La que sigue dice, una mente renovada pone atención a las cosas importantes. La semana pasada hablábamos de esto, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces, no voy a entrar ya más allí para avanzar, pero eso sí, una mente renovada pone atención a lo importante, hermano. No se escuda, fíjese esto, se me vino a la mente. Se da mucho en los que servimos, se da mucho en los que estamos siempre activando, de que por la responsabilidad de lo que estamos haciendo, que parece urgente, se nos olvida lo importante. Llega un hermanito, una hermanita, no me gusta decir así, hermanito, hermanita, pero llega un hermano, una hermana, y te saludan, y como andas ocupado, trabajando, te descuidas y no le das la sonrisa que debes de darle. Es descuido tuyo. Y te excusas, ay, yo no sé por qué tan sentidito si me ve que estoy ocupado. No, no, no. El que tiene una mente renovada tiene cuidado de las cosas importantes. ¿Me estoy explicando?
O sea, no porque yo estoy aquí preparándome para predicar y llego y estoy todavía un poquito, decimos, rumiando el mensaje todavía aquí en mi mente, me da el derecho para ignorarte a ti. Y después excusarme. Es que tú no sabes las ocupaciones que tengo. No. Una mente renovada tiene cuidado de lo importante. Lo importante es tu vida, no que yo predique. Eso era lo que Jesús les mostraba a los fariseos. Ustedes son hipócritas, dice, porque ustedes ponen cargas que no quieren mover ni con un dedo. Ustedes nomás se aplican la ley y se olvidan de la misericordia. Amén. La que sigue. Una mente renovada nunca maldice a nadie. Mire cómo dice verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Una mente renovada nunca maldice a nadie. No importa, hermano, no debe de tus labios salir maldición para nadie. Y maldición, hermano, no es groserías, no malentendamos. Hay groserías que se usan porque crecimos en un contexto donde no aprendimos más vocabulario más que esas palabras. No sé si les conté en una ocasión, yo tuve un trabajador que, no me acuerdo, era de Puebla, creo. No sabía leer y obviamente no sabía muchas cosas. ¿Y sabe qué? Para todo era madre la palabra que él usaba. Voy a hacer esta madre, ya terminé esta madre, tráeme esa madre, llevo esta madre, todo así. Porque no sabía. Entonces cuando dice no maldice, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Ese es algo que se da por el contexto, que no tenemos que criticar ni mucho menos. Pero está hablando de maldecir, es decir, que digas, ese le va a ir mal. Ese es maldecir. Ese para que se le quite, se le va a descomponer su carro ahorita que se vaya. Ese es maldecir. ¿Sí estoy explicando? Que le digas a tu hijo porque ya te colmó la paciencia, porque a veces colman la paciencia a los hijos. Ay, eres igualito que tu padre. Ya les dije una vez, ¿no? Que cuando la mamá le dice así al hijo, no lo está halagando, ¿verdad que no? Es igualito a tu padre. Pero eso es maldecir, porque está recalcando o está atribuyendo ya a su hijo los defectos. Eres un bueno para nada. Esa es maldición. No, todo lo que tú haces te sale mal. Nada puedes hacer bien. Esa es maldición. Y dice aquí, una mente renovada nunca maldice a nadie. Bendice. Dice bendice. Y aquí está diciendo que incluso a los que te hacen mal los bendices. A los que te persiguen tienes que bendecirlos. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de una mente renovada. Sí, me están siguiendo, ¿verdad? Otra más. Una mente renovada no tiene problema de comunión. Y esto, hermanos, quiero que por favor abramos nuestro corazón. Tengamos una mente abierta para recibir esto. Una mente renovada no tiene problema de comunión. En otras palabras, siempre va a guardar la unidad. Siempre va a estar al pendiente con un corazón humilde. Porque mire cómo dice verso 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos, ¿con quiénes? Con los humildes. No seáis sabios en su propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, mire cómo dice ahí, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con los que te caen bien. Con los que se portan bien contigo. No, con todos. Cuesta, hermano, porque hay gente que de veras qué difícil es sobrellevarla. Pero otra vez, una mente renovada no tiene problema de comunión. ¿Por qué?
porque siempre está en paz con todos. Cuando uno logra, hermanos, discernir que con ciertas personas no se puede, una mente renovada no busca problema. Se da la vuelta y sigue su camino, pero no hace nada para romper la unidad. Mantiene la unidad. Por eso puse esto. No tiene problema de comunión. No importa que te hagan el fuchi, no importa que te den la espalda, tú vas a hacer todo lo posible para tener comunión con todos. Aquí, hermanos, es donde yo veo que a veces muchos de nosotros no estamos practicando esta realidad. Porque ya estamos en algún lugar y si algo que no me gusta lo están haciendo, en vez de yo mantenerme tranquilo como una mente renovada que soy, para que la persona, el anfitrión o el que me invitó o donde yo estoy, esté a gusto con mi presencia. No, al contrario, yo neciamente a veces me doy el parón y me voy. ¿Y qué pasó con fulano? Ah, se fue. ¿Pero por qué se fue? No sé. ¿No te dijo nada? No, desapareció. ¿Por qué? Porque a veces, no es todo el tiempo, pero a veces esa es la carencia de mostrar una evidencia de una mente renovada. ¿Sí estoy explicando? Entonces eso es lo que dice Pablo, hermanos, que una mente renovada no tiene problema de comunión. Siempre está al pendiente porque no se cree que lo sabe todo, no se cree que sabe más que los que están ahí, es humilde con todos. Lo que sigue, verso 13, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Una mente renovada aquí es esa que comparte para el necesitado. Siempre tiene que compartir. ¿Por qué? Porque ha entendido. Estaba oyendo yo un mensaje que me bendijo mucho. Habla de cuando Jesús habla a los ricos, que los ricos no dependan de la riqueza, sino que entienden que Dios los bendice para que sean de bendición. Pero una mentalidad pobre, no la dijo ese pastor, se me vino a la mente cuando lo dijo, cuando estaba hablando él. Una mentalidad pobre, hermano, es aquella que teniendo lo necesario siempre dice no tengo. Y cuando uno tiene mentalidad pobre, aunque llegue a tener mucho, va a seguir diciendo no tengo. ¿Por qué? Porque la mentalidad es pobre. Dijo Facundo Cabral, dijo que no es pobre el que tiene más. No es rico, perdón, el que tiene más, sino el que no necesita. Ese es rico. En otras palabras, el que está contento por lo que tiene, como dijo Jesús. Estad contentos con lo que tienes. Amén. Pero una mente renovada va a compartir. ¿Por qué? Porque aunque no le alcanza para sus viles, si mira la necesidad del que no tiene, dice no me importa. Yo prefiero ayudar al que necesita. ¿Por qué? Porque uno entiende que la provisión viene de Dios. Y si yo la doy para lo mismo, Dios, que es el que me provee, me va a multiplicar. Así trabaja nuestro Dios, hermanos. Y la última dice, una mente, leíamos los versículos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pero mente renovada, comparte para el necesitado. La última, hermanos, verso 21, dice verso 21, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, una mente renovada, puse aquí, vence siempre haciendo el bien. No importa que hagan mal, una mente renovada, y eso quiero que te lleves. Si tú estás haciendo estas cosas, estás evidenciando que Dios está renovando tu manera de pensar. Estás permitiendo que el Espíritu Santo te ayude. Si tienes problema con alguna de estas evidencias, entonces yo te animo, pídele al Señor que te ayude. Necesitamos transformar nuestra manera de pensar. De esa manera, hermanos, es que podemos entonces seguir adelante y sobre todo honrando a Dios. Porque qué triste, yo decía la semana pasada, es estar en la iglesia
Y que el Señor nos dijera lo que leíamos la semana pasada. ¿Por qué te enalteces con tu forma de alabanza que traes? Si no haces justicia, si no vives como me agrada a mí. Yo odio eso, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a buscar hacer o poner, en práctica lo que Dios nos enseña. Que seamos evidencia de tener mentes renovadas. No es fácil muchas veces, eso es una realidad. No es fácil porque el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. ¿Qué me gusta, qué no me gusta, cómo pienso, cómo entiendo, cómo veo? Y vencer esas cosas para poder dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar, ese es el problema. ¿Están conmigo? Entonces yo quiero animarles que cierren sus ojos. Vamos a orar. Oremos a Dios. Yo terminé la semana pasada con estas palabras. Todo es importante en tu vida, todo. Tú tienes que atender tus asuntos en tu diario vivir. Te recuerdo, Jesús oró por ti, pero recuerda, Él dijo, no te pido que lo quites del mundo. Todo lo que te viene cada día es parte del diario vivir. Es una realidad y Dios no pidió que tú seas exento de ello, pero sí prometió en su oración que tú vas a ser protegido del mal, que tú puedes estar tranquilo de que el mal no te va a dañar. Ahora te toca a ti, transforma tu manera de pensar mediante la renovación de tu mente. Y pídele al Señor que te ayude a que nunca te creas mejor. Esa es evidencia de que tienes mente transformada. A que tienes celo por las cosas correctas. A que pones atención a las cosas importantes. Nunca te dejes llevar por lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Pon atención a lo importante. Nunca maldigas a nadie. Cuando te venga en tu mente alguna palabra de maldición, repréndela en el nombre de Jesús. Dile, Señor, ayúdame, porque mi mente renovada no debe pensar así, no debe hablar así. Y trata en lo más que puedas estar en paz con todos. Busca la comunión, esa es una mente renovada. Vas a mantener la comunión y comparte para las necesidades, siempre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, primero perdón por las faltas que cometemos, por los errores que cometemos y sobre todo por las ofensas que te hacemos, mi Dios, en nuestra forma de actuar. Que tu palabra, mi Dios, que esta mañana has compartido, has hablado a cada uno de nosotros, haga, Señor, un rema en nuestro corazón. Queremos ser mentes renovadas. Señor, áreas de nuestra vida entendemos que hemos fallado. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Dile al Señor, perdóname. Cuando tú en tu mente y tu corazón reconoces por la palabra que a veces te sientes mejor que alguien más. Que a veces no estás buscando lo correcto, sino la venganza. Que a lo mejor a veces te descuidas de lo importante y te excusas con que estás ocupado, ocupada haciendo algo que es bueno, pero no es lo importante. Dile, Señor, perdóname. A veces se te ha salido y maldices a las personas, o a lo mejor ni cuenta te das y estás maldiciendo. Dile, Señor, perdóname, ya no quiero cometer esos errores, necesito retransformar mi mente, Señor, ayúdame, dile. Padre, tú conoces el corazón. Si Dios te ha hablado, dile, Señor, ayúdame, ayúdame. Quiero evidenciar que tú estás haciendo tu obra en mí cada día. No soy perfecto, voy a fallar, pero quiero, Señor, dile de todo corazón, quiero que me ayudes.
En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de tus hijos y te damos gracias. Amén. Amén.